Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En este vídeo os voy a enseñar a cómo hacer un buen pan y cómo no hacer un pan. Este de aquí se quedó muy corto de fermentación y os voy a dar los detalles para que este resultado no se vuelva a repetir, y después os voy a enseñar una miga perfecta, una corteza bastante bien y una greña espectacular. Las diferencias ya se pueden observar a simple vista, pero quiero entrar en más detalles y explicaros qué es lo que ha podido fallar en el proceso para que me salga un pan corto de fermentación. Como ya sabéis, en la panadería casera siempre se está aprendiendo constantemente. Llevo bastantes años haciendo pan y yo creo que me van a seguir pasando este tipo de errores, por lo tanto quiero grabarlos, quiero subirlos, y ya sea para vosotros o para mí en un futuro, que podamos aprender todos juntos de este tipo de fallos para que no se vuelvan a repetir, intentar evitarlos o, mejor dicho, corregirlos y cada vez más acercarnos a un pan que para nosotros sea perfecto. Lo primero de todo, aclarar que los ingredientes han sido los mismos, las mismas cantidades, tanto de agua, sal, masa madre, todo idéntico. Lo único que habrá cambiado son las temperaturas del agua, la temperatura ambiente y las horas de fermentación. Para este pan que se ha quedado corto de fermentación, lo primero que hice fue una autólisis de 2 horas mezclando harina y agua fría sacada de la nevera, ya que ahora mismo estamos en verano y la temperatura ambiente de mi cocina es de unos 28-29 grados, y eso es demasiado caliente para que un pan fermente a temperatura ambiente, ya que en una horita y media aprox estaría listo. Por lo tanto, lo que quise hacer es una autólisis bastante larga de un par de horas, que, como ya sabéis, y para los que no sepáis, la autólisis es básicamente mezclar harina y agua, que se hidraten las proteínas de la harina, y de esta manera nos ayudará después a un posterior amasado, quedando la masa mucho más elástica y el gluten prácticamente desarrollado. Después de esas 2 horas ya añadí masa madre, unos 100 gramos aproximadamente, que ya sabéis que es entre 20 y 30% del total de la harina. Ejemplo, si hacemos un pan de 1 kilo de harina total, tendremos que añadirle unos 200 o 300 gramos de masa madre, que es la duda más frecuente en muchos vídeos que tenéis. Por tanto, después de las 2 horas de autólisis, añadí esa cantidad de masa madre junto la sal y una pizca más de agua, que en este caso se llama basinage cuando añadimos el agua después del primer amasado. Amasé a máquina unos 10-15 minutos aproximadamente, y después de ese amasado el gluten estaba bastante correcto. Lo metí en una cubeta y lo dejé fermentar unas 2 horas a temperatura ambiente. Mi error seguramente fue que la masa estaba demasiado fría, y aunque yo tenía una temperatura ambiente en casa de 27-28 grados, era demasiado fría esa temperatura de la masa para que fermentara en un tiempo tan corto de 2 horas. Por lo tanto, yo creo que le debió faltar una horita más para que pudiera fermentar correctamente, como siempre lo hace, antes de irse a la nevera. Después de haber fermentado en bloque 2 horas, esta masa de aquí, que estaba corta de fermentación, la formé y ya empecé a notar que le faltaba bastante fermentación, ya que no se había hinchado prácticamente. Eso es un consejo que os quiero dar si estáis haciendo pan en casa. Fijaros mucho a la hora de darle los estirados plegados, que vuestra masa debería irse hinchando poco a poco, debería notarse una masa muy burbujeante, gasificada gracias a la fermentación, y al formarla notaréis que si chafáis un poco la masa, la desgasificáis, y eso es señal de que ya ha ido fermentando. En mi caso no noté nada de eso, era una masa que había aumentado muy poco el volumen, así que yo me temía que iba a estar corta de fermentación, pero no tanto. Después de haberla formado, la metí en la nevera y estuvo toda la noche, unas 10-12 horas. Después la horneé y el resultado, la verdad es que ya veis que no creció prácticamente en el horno. Sí que es cierto que la greña quedó bien, pero después, al cortarlo, mi sorpresa fue tremenda cuando me encontré con una miga como esta, súper tupida, con unos grandes agujeros en la parte de abajo, que esto es un síntoma muy común de un pan poco fermentado. Como ya veis, no es una miga nada irregular, simplemente se han quedado bastantes agujeros en la parte inferior, y en esta parte de arriba se ha quedado la miga súper tupida
no hay prácticamente alvéolos y eso ya os digo que es un síntoma claro de un pan muy poco fermentado. Por contra tenemos este pan de aquí que ha estado fermentando, para mi opinión, bastante correcto y el resultado es muy bueno, la greña prácticamente excelente, lleno de burbujas en la corteza. Yo creo que esto es de la fermentación retardada en frío, que se han creado esas burbujas de la fermentación en la nevera y al hornearlo con ese contraste térmico se han salido esas burbujas y se han quedado en la corteza. Para mi gusto son súper bonitas. La miga ya veis que aunque no tenga unos grandes alvéolos es bastante regular por toda la superficie y la diferencia de forma, si os fijáis, el pan poco fermentado ha quedado muy chafado, mientras que este de aquí ha quedado con una forma bastante más circular. Sí, bastante más circular, así que ya veis que un pan más alto significa, entre comillas, que ha estado mejor fermentado. Vamos al punto clave, ¿qué es lo que he hecho y he mejorado para que no me volviera a pasar un pan corto de fermentación? Para que te salga un pan correcto, al menos en mi caso, que ya me lo he apuntado en la agenda, teniendo en cuenta que estoy en verano y mi temperatura de la cocina es de 27-28 grados más o menos, lo que he hecho es saltarme la autólisis y no he usado agua fría, aunque muchos libros os comenten que la temperatura de la masa al salir de la amasadora debería ser entre 23-24 grados, no mucho más superior. Ya os digo yo que la masa, después de haberla mezclado y haber desarrollado el gluten, salió de la amasadora a unos 29 grados. Eso es bastante alto y yo de hecho me asusté y pensaba que iba a sobrefermentar esta vez, pero lo que hice es acortar los tiempos de fermentación. Mi masa, después de haber salido de la amasadora y habiendo mezclado ya todos los ingredientes, masa madre, sal, agua y harina, sin haber hecho autólisis, lo metí en una cubeta y le di plegados cada 30 minutos. En total estuvo fermentando a temperatura ambiente 2 horas y la temperatura de mi casa era de 27 grados exactamente. Después la formé, ya pude ver y notar una masa muy diferente a esta de aquí, estaba bastante gasificada y no me costó prácticamente formarla. Se fue a la nevera y ha estado toda la noche, igual que esta. Por la mañana precalenté el horno al máximo a 250 grados durante 30 minutos, tal y como hice este. Metí la hogaza, la greñé, previamente a meterla, obviamente, y después de haber generado vapor 20 minutos ya vi que el pan tenía otro aspecto. Había crecido mucho más, había roto por donde había greñado y ya tenía mucho mejor aspecto que esta de aquí. Yo creo que el punto clave fue que la temperatura de la masa era un poquito más elevado que esta de aquí y el tiempo de fermentación en bloque estuvo entre 2 horas, 2 horas y media, entonces estuvo bastante controlado y así que ahora ya me he apuntado todos los tiempos y todas las temperaturas, pero para mí o para vosotros, si lo queréis probar en casa, temperatura de la masa al salir de la amasadora 29 grados, 2 horas de fermentación en bloque, cada 30 minutos darle un plegado, la formáis, la lleváis a la nevera, 10 horas en la nevera y la horneáis al máximo de temperatura, 45 minutos y listo. Para mí este ha sido un gran pan y espero que hayáis aprendido un poquito. Yo sin duda lo he hecho mucho y aquí os dejo la comparación de estos dos panes, uno corto de fermentación y uno que para mi gusto está bastante bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Si has aguantado hasta el final del vídeo te voy a enseñar la escena post créditos, pero se me había olvidado comentar la diferencia entre las diferentes cortezas. La del pan bien fermentado está súper crujiente, como veréis a continuación, y escucharéis el sonido crujiente, y en cambio la que se ha quedado corta no cruje y queda bastante regular.